Bueno, gracias Hugo. Como decía Hugo, yo fui uno de los beneficiarios de, en realidad, de haberlo conocido a Miguel, y tengo que decir que estoy acá dando esta charla por Miguel, porque en realidad hace muchísimos años, una vez que vino al Bonorino, pero muchos años, no voy a decir cuánto, pues si no ya, ¿no? Me entusiasmé muchísimo con una clase que dio de hepatotoxicidad y ahí empezó un poco mi cariño por el tema. Bueno, hoy no se puede entender la hepatotoxicidad si uno no entiende el interjuego de variables que existen entre el potencial del fármaco, entre los factores genéticos y entre los factores medioambientales. Todos tenemos que conocer esas variables, incluso hasta cuando recibimos un paciente en consulta o lo vemos en el hospital internado, tenemos que empezar a preguntar un poco qué fue de la vida de ese paciente y cuánto tiene de impacto algún factor previo como el alcohol o la edad, etcétera. Son todas preguntas que nos hacemos. Yendo ya al tema que se me asignó, porque el tema es muy extenso y traté de resumir un poco todos los conceptos para que sea lo más docente posible, uno debiera hoy mirar a la hepatotoxicidad como un mecanismo predecible o impredecible, que todos conocemos, pero hubo algunas modificaciones en función del mecanismo inmune. Ustedes saben que el mecanismo idiosincrásico significa que no existe una toxicidad directa por el fármaco ni vinculado a la dosis. Pero asimismo también hoy se discute en qué se divide el mecanismo inmune y cuál es el mecanismo no inmune, a tal punto que la cosa no está tan clara, porque ya van a ver que a través de las descripciones, la mayor parte de los mecanismos idiosincrásicos tienen algún impacto inmunológico. O sea que algunos investigadores hasta dudan que realmente exista un mecanismo idiosincrásico puro. Entonces hoy existe mucho más conocimiento de las vías metabólicas. Esta es una de las diapositivas que me dio Miguel hace muchísimos años y yo la pasé al PowerPoint, le hice algunas modificaciones, pero está prácticamente igual, que es tremendamente docente, que marca las tres fases de la hepatotoxicidad. La fase 1 con la repercusión del sistema del citocromo P450, donde hoy ya se conocen mucho más enzimas que en los últimos 20 años, donde la conjugación con sulfato o con glutatión va a representar la fase 2, donde también hay un montón ya de datos de la glucuroniltransferasa y de la N-acetiltransferasa tan invocada permanentemente en la toxicidad por isoniazida, en acetiladores lentos y acetiladores rápidos, y todo el conocimiento de lo que son los transportadores en la fase de eliminación y toda la repercusión que esos transportadores tienen en su carencia, como para de alguna manera también justificar hepatotoxicidad. Gracias al citocromo P450 se hizo que se estudiara mucho más extensivamente un montón de vías de lesión que hoy están perfectamente representadas en la hepatotoxicidad. Conocemos mucho más a fondo el daño masivo mitocondrial y la participación de los radicales de oxígeno, el estrés celular con la apoptosis, el daño a las organelas citoplasmáticas, la participación del factor de necrosis tumoral, y ni que hablar de la respuesta inmunológica, hoy mucho más estudiadas, que como vía final tienen en general la apoptosis. Se reconocen fundamentalmente tres mecanismos patogénicos. Ustedes saben que cuando el metabolito reactivo se une, pues los metabolitos no tienen un peso molecular alto, entonces por sí mismos muchas veces no pueden generar todo el disturbio. Se juntan, se pegan a una proteína, hacen una macromolécula, hacen un apteno y representan un impacto en la respuesta inmunológica llamado, o sea, como una respuesta inmune adaptativa, donde participan los linfocitos T helper y los CD8. Pero al mismo tiempo este metabolito reactivo produce de alguna manera restos en su necrosis, restos de la muerte celular, así sea una lesión hepática leve, y aparece lo que se conoce como una hipótesis Danger, que a su vez esas sustancias del primer golpe de necrosis terminan también generando, por un lado, una respuesta inmunológica. Por otro lado, pueden ir a un mecanismo adaptativo, que son esos pacientes que ustedes ven con hipertransaminasemia, que a pesar de seguir tomando el fármaco, vuelven a valores normales sus transaminasas. Y a su vez generar, por todos esos productos del primer impacto de necrosis,
un estado proinflamatorio con producción de radicales, citoquinas, daño cuferiano, etc. Este estado proinflamatorio forma productos, aductos, con las macromoléculas, son captados por las células presentadoras de antígeno junto con el sistema de histocompatibilidad de tipo 2 y generan una señal en T-helper que por un lado va a estimular el sistema B, que también va a generar anticuerpos y se va a comportar también como una de las vías de daño, y también va a generar células T citotóxicas que por otro lado van a desencadenar el mecanismo de toxicidad alérgico, que va a ser humoral y que va a ser celular. Probablemente una de las drogas que mayor conocimiento se ha tenido en la investigación es lo que se ha trabajado con diclofenac. Hoy se sabe que hay una mayor toxicidad con dosis mayores a 100 miligramos por día, donde se ha detectado ya un alelo de la glucoroniltransferasa, donde se sabe que la hidroxilación y la oxidación en fase 1 se hace fundamentalmente por el CYP12-9 y CYP12-8, probablemente uno de los más frecuentes en la metabolización de drogas en fase 1, que ya sea aumento o disminución puede generar algún tipo de problema. Los metabolitos reactivos pueden tomar dos vías, y esto está explicando lo que les conté recién un poco en ese gráfico. O toma la vía que se transporta al canalículo sin ningún tipo de situación y con una adaptación, o bien forma aductos, que son macromoléculas, que por un lado pueden hacer, como ven ahí, una toxicidad directa con muerte celular, o bien formar parte con las células presentadoras de antígenos, como ven ahí, con el sistema mayor de histocompatibilidad, activar las células T. Esto está elegantemente presentado en un review de Aital de hace un par de años, con este hermoso cuadro que saqué de su trabajo original. Y fíjense cómo al activarse las células T, se produce un daño directo por los linfocitos CD8, pero al mismo tiempo los linfocitos B, transformados en células plasmáticas, generan anticuerpos que por otro lado también son vías de daño hacia el hepatocito. O sea de que hoy se conoce muchísimo más de cuál es el mecanismo por el cual la inmunidad impacta en la lesión hepática. Hay tres formas que se reconocen con bastante claridad: una aguda, una simulando una hepatitis autoinmune, o bien una forma activando una hepatitis autoinmune, que ustedes saben fue perfectamente descrita por el interferón, por los pulsos de corticoide o por el infliximab ya hace algún tiempo. Las hepatitis agudas pueden ser con colestasis, sin colestasis, ustedes saben que dan un tipo de daño característico, generalmente impacta en piel, dan formas mixtas, con mucha colestasis, pero que pueden tener también una repercusión sistémica muy importante que puede llegar a producir severos daños de eritrodermia que van a necesitar frecuentemente corticoides. Fíjense, ahí tienen una imagen con muchos eosinófilos, también asocian formación de granulomas hepáticos, o bien un estado mayor, que es el síndrome de Steve Johnson, que ya produce úlceras en la boca, en la lengua. Son cuadros en general muy graves, que necesitan internación, tienen una tasa de mortalidad mucho más elevadas. Incluso una expresión también mayor de todo este tipo de daño puede ser la participación oftálmica con producción de uveitis. La hepatitis fulminante no está exenta del impacto y es fundamentalmente, probablemente uno de los modelos más estudiados, como ustedes saben, ha sido el paracetamol que se metaboliza a través del CYP2E1, igual que el alcohol y que la isoniazida. Por eso hoy les comentaba en la conferencia anterior esta asociación de alto impacto en los alcoholistas. Y algo que prácticamente se desconocía hace ya unos años era la participación de un metabolito muy activo en la depresión de glutatión. Pero no solo eso, sino la participación que tiene el paracetamol también en un mecanismo mediado por el sistema inmunológico, a punto de partida de citoquinas, a punto de partida de radicales de oxígeno, y que esas células que son estimuladas, esas natural killer cells, producen destrucción de células, producen apoptosis a través de la generación de citoquinas y a su vez estimulan las células de Kupffer para aumentar la necrosis, para liberar más citoquinas que van a perpetuar el daño. O sea que hace bastantes años el daño por el paracetamol no se concebía desde el punto de vista inmunológico y sí casi exclusivamente de la toxicidad directa.
Por otro lado, hay otra repercusión también inmunológica, que es la del daño ductal, a donde también las células presentadoras de antígenos están en el epitelio biliar y se puede producir un daño ductal de magnitud. En general, estos cuadros debutan con una hepatitis aguda. Este es simplemente un caso de carbamazepina que yo les estoy mostrando, donde también la lesión no es característicamente aguda, sino que es descamativa y que es crónica, y si uno no conoce bien de su existencia puede hasta pasarse por alto. Esta es una paciente del hospital que hizo una típica ductopenia por carbamazepina. Habitualmente la difenilantoína, como ven en esa diapositiva, da un infiltrado inflamatorio con presencia de eosinófilos. Esto es clorpromacina con daño ductal. Esto es leflunomida. Hace muchos años tuvimos este caso con un importante infiltrado biliar en el conducto con muchísimos eosinófilos, y ahí está la foto en definitiva de esta paciente con falta de conducto, desaparición por carbamazepina. Ustedes saben que el árbol biliar está irrigado por ramas de la arteria hepática y las finas terminaciones tienen algún impacto luego del daño, porque se produce después de que los péptidos inmunogénicos son presentados como moléculas de HLA, se dispara el sistema inmunológico, produce la lesión ductal y al mismo tiempo toda la liberación de citoquinas termina produciendo una isquemia peribiliar que altera muchísimo más el cuadro. Y últimamente hubo descripciones ya a punto de partida de esta primera del año 96 y estudios publicados por Maribel Lucena y Raúl Andrade en Gastroenterology 2011, la aparición y el descubrimiento de un montón de polimorfismos genéticos que están decididamente vinculados con la participación del ácido clavulánico. Esta lesión por drogas tiene en general un comienzo agudo que puede ser alérgico, donde el paciente desaparece, su laboratorio hepático se normaliza, salvo la fosfatasa alcalina, y en forma silente, si uno no está atento, el paciente puede presentar una evolución a la cronicidad, hacer un cuadro prolongado, que muchas veces no tiene buena respuesta al ácido urso desoxicólico. Hay mejoría transitoria del cuadro, el paciente puede o puede no tener prurito, y más de uno son esos pacientes que uno encuentra en la práctica clínica que le envían con una fosfatasa alcalina elevada, no sabe qué está sucediendo, el paciente se termina biopsiando, no tiene una cirrosis biliar y sí le encontramos una ductopenia, que probablemente en más de una ocasión haya sido una injuria por fármacos.